Esta experiencia me pasó hace ya varios meses atrás cuando fui de campamento a las faldas del volcán Popocatépetl. Si no mal recuerdo, esto pasó en el año 2011, cuando dos primos y un amigo decidimos salir de excursión a aquella zona boscosa que está a pie del volcán. Habíamos planeado esa actividad desde hace meses, por lo cual cuando tuvimos la primera oportunidad de viajar lo hicimos sin pensarlo dos veces. Un día sábado arribamos hasta la parte profunda de aquel bosque, que si bien no es una zona muy turística, mucha gente suele ir de campamento o hacer recorridos con cierta regularidad. Una vez que llegamos montamos nuestro campamento en una planicie que logramos encontrar en medio de varios árboles, los cuales eran muy altos, que a sus pies tenían algunos arbustos verdes y frondosos, igualmente bastante espesos igual que la copa de los árboles. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando después de montar todo, decidimos dar una caminata a los cuatro amigos en la parte profunda del bosque, siguiendo algunos senderos que la gente suele usar para hacer el mismo propósito. Caminamos cerca de 3 horas entre ida y vuelta, subiendo algunas zonas montañosas y andando por algunos riachuelos que caen de la parte alta del volcán. Hasta esa parte todo parecía ir muy bien, más de lo que los amigos podríamos haber esperado. Para las 5 de la tarde ya estábamos de vuelta en el campamento con algo de hambre, así que nos apresuramos a prender una fogata y calentar la comida que habíamos traído. En ese momento Daniel, uno de mis primos, fue al baño. Para ello se alejó adentrándose un poco en el bosque. Daniel no tardó mucho cuando al regresar lo vimos algo temeroso y con la cara bastante pálida. Al verlo le preguntamos qué le había ocurrido. Daniel dijo que no estaba del todo seguro, pero dijo haber visto a alguien dentro del bosque. Nosotros le dijimos que era normal, ya que era muy posible que hubiera más personas haciendo actividades en el campo. Pero él dijo que por lo que alcanzó a ver, no parecía ser una persona lo que él divisó en el bosque. Ahí todos nos quedamos intrigados y le preguntamos qué fue lo que vio. Daniel dijo que no estaba muy seguro, pero cree haber visto a un hombre muy alto y delgado de color similar al de las hojas secas, que lo estaba viendo detrás de un árbol. Aunque solo fue por unos segundos, incluso menos, el rabillo de su ojo alcanzó a ver a alguien que lo estaba observando. Todos quedamos callados por un segundo, ya que no sabíamos qué decir. Atinadamente y para romper la tensión del momento, otro de mis primos dijo que diéramos una vuelta por todo el perímetro del campamento en caso que alguien estuviera husmeando. Debíamos tener cuidado en caso que algún ladrón estuviera cerca, ya que aunque esta es una zona relativamente turística, no hay vigilancia policíaca cerca, por lo cual se presta a cualquier tipo de delito. Sin embargo, una vez que hicimos aquel recorrido no hallamos nada. Incluso estuvimos revisando el suelo, donde Daniel dijo haber visto a eso, pero no había ni huellas. Yo un poco más tranquilo nos dispusimos a comer, aunque el resto de la tarde algo había en el aire que no nos dejaba tan tranquilos. Este se sentía bastante tenso. Entradas las 9 de la noche y tras beber algunas cervezas y platicar de nuestras vidas, el frío y la noche, así como el cansancio de nuestros cuerpos, nos fueron orillando a irnos a dormir. Los cuatro nos acomodamos dentro de la casa de campaña y nos quedamos dormidos prácticamente al instante. Era como la 1 de la madrugada cuando me dieron ganas de ir al baño. Quizás fue algo que me hizo daño, pero las ganas que me dieron fueron tales que ni siquiera tuve tiempo de buscar mi teléfono para iluminarme, así que salí corriendo de la casa de campaña y corrí al interior del bosque para hacer mis cosas. Por suerte había algo de luz de luna, así que eso me ayudó a no caerme o golpearme con algún arbusto. Ahí estuve varios minutos, creo que más de 20 si no me equivoco. Más tranquilo y liberado de todo, regresé con calma a la casa de campaña, pero cuando me iba acercando escuché un ruido bastante extraño. Sorpresivamente, ese ruido provenía justo delante de donde se encontraba la casa de campaña. Con algo de temor de que se tratara de algún animal, me agaché y caminé lento hasta llegar a unos arbustos frondosos, donde, desde ahí, quería ver qué era lo que estaba parado cerca de la casa de campaña.
Mi cara se llenó de terror cuando vi que alrededor de la casa de campaña había 3 seres muy largos y delgados que caminaban alrededor de ella como si la estuvieran inspeccionando o como si quisieran abrirla. Aquellos seres eran sumamente delgados, eran muy altos, tenían piel grisácea, casi café uniforme en todo el cuerpo, pero lo que más me daba miedo era que tenían una mirada inexpresiva. En su cara solo destacaban un par de ojos negros muy grandes y una boca diminuta que no hacía una sola mueca. Lo que están viendo en este momento a modo de imagen era exactamente lo que vi esa noche. Seres idénticos a estos rodeaban la casa de campaña donde estaban mis primos y mi amigo aún dormidos. Lo único que pude hacer en ese momento fue taparme la boca para evitar que algún sonido saliera de ella y me delatara. No sabía si ponerme a rezar o qué hacer, pues eso de ahí no eran demonios, no eran fantasmas, eran extraterrestres, y contra ellos no sé qué se debe hacer. Aquellos seres caminaban y husmeaban todo alrededor, a la vez que emitían un sonido parecido a estar hablando, aunque eso no lo puedo asegurar. Con el corazón en la garganta y estando al borde de desmayarme del susto, solo rogaba que eso fuera una pesadilla, pero no lo era. Lo que mis ojos veían era real. Después de un rato, aquellos 3 seres caminaron un poco más por el campamento, hasta que parecieron perder el interés y se alejaron caminando al bosque del lado contrario de donde yo estaba. Con esos seres lejos, rápido entré al campamento y desperté a todos a quienes les conté lo que había visto. Por la hora y por el momento, nadie me creyó, así que volvieron a dormir. Sin embargo, yo estuve despierto toda la noche, esperando a ver si esas cosas regresaban, pero gracias a Dios no lo hicieron. A primera hora del siguiente día, vimos como alrededor del campamento había ligeras huellas casi imperceptibles de algo que anduvo dando vueltas. Fue ahí que todos me creyeron y salimos de ese lugar en ese mismo momento. En mi vida solamente una vez he ido de campamento, y con esa sola vez fue más que suficiente como para no querer regresar una sola vez más al bosque. Hace 5 años atrás mi familia completa decidió hacer un viaje familiar a la Sierra Gorda de Querétaro, a un lugar que se le conoce como Cuatro Palos. Toda aquella zona es muy turística, donde lo que más llama la atención es su bosque, sus grandes sierras con el llamado Mar de Nubes, así como varios ríos y cascadas. La intención de mi familia era poder salir de la rutina, dejando atrás toda la parte tecnológica y convivir al menos unos días con la naturaleza. Mi familia llegó un fin de semana a aquella zona turística, dentro de la sierra donde, al igual que nosotros, había mucha gente que quería salir un poco de la ciudad. Sin embargo, no todos pensamos pasar la noche en el bosque. Entrada la tarde y después de hacer algunas actividades familiares al aire libre, aquella zona boscosa se fue quedando vacía poco a poco, hasta que únicamente fuimos contados aquellos que nos quedamos a acampar en esa parte. Ya estaba por caer la noche cuando mi papá me dijo que fuera con mi hermana a buscar algo de leña al bosque para hacer más tarde lo que sería una fogata. Los dos empezamos a caminar por algunas veredas recogiendo algunas ramas secas que había en el camino, a la vez que veíamos cómo las últimas personas se iban retirando en sus autos. Fue precisamente cuando estábamos buscando leña con mi hermana que un hombre se nos atravesó en medio de la vereda. Aquel hombre tendría casi la edad de mi padre, unos 50 años. Vestía con ropa de campo, un pantalón de mezclilla, una camisa holgada desgastada, huaraches y un sombrero blanco. El hombre, a pesar de tener una cara de pocos amigos, nos saludó muy amablemente
y nos preguntó si acaso pensábamos pasar la noche ahí mismo o por qué estábamos buscando leña. Le dijimos que sí, que teníamos pensado hacer una fogata más tarde. El hombre entonces cambió su expresión y sin vernos a la cara dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque por las noches suelen bajar coyotes o gatos de monte en busca de lo que dejan los visitantes, y si no tenemos el suficiente cuidado, estos podrían atacarnos. Le di las gracias y le dije que se lo contaría a mis padres para que supieran de la información que nos había dado. Ese hombre estaba por irse cuando de repente hizo algo que pareció un tanto inusual. En ese momento aquel hombre, cual si fuera una clase de animal, alzó la cabeza y empezó a olfatear el aire, pero la forma en cómo lo hacía era más parecido a cómo lo hacen los perros, pues era más que expresiva el cómo captaba algún tipo de aroma. Aquello fue aún más extraño cuando mi hermana y yo quisimos tratar también de oler lo que sea que estuviera percibiendo ese hombre, pero era imposible. En el aire no había un solo aroma extraño, tomando en cuenta que el hombre no solo parecía capturar su aroma, sino que parecía que había captado algo desagradable, pues hizo una cara bastante asqueada. Tengan mucho cuidado si se van a quedar en la noche. Ya se huele que cerca hay coyotes y algo más grande. Dile a tus papás que si puede mejor que regresen a su casa y otro día se quedan a acampar. Hoy parece que no es una buena noche. Después de decirnos eso, el hombre se fue caminando, pero curiosamente no lo hizo en dirección de las veredas que estaban ahí marcadas, sino este hombre caminó en medio de la maleza que rodeaba todo el bosque. Caminó por una parte que era difícil de transitar porque todo estaba muy alto y con espinas. Rápido regresamos con nuestro padre y le platicamos lo que ese hombre nos había dicho. Mi padre se alarmó un poco, sin embargo dijo que no había que temer. Él había venido un par de veces a ese lugar y si bien sí hay animales salvajes como los coyotes, estos no atacan a las personas. Ya entrada la noche prendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella. Ya más tarde toda la familia nos fuimos a dormir dentro de la casa de campaña, pero creo que no pasaron ni una hora, cuando aún estando despiertos, escuchamos el ruido de algunos animales que deambulaban allá afuera. Por las escasas sombras, se veía algunas siluetas que se formaban y fue que nos dimos cuenta que afuera de la casa de campaña había cerca de 6 o 7 coyotes husmeando por todo el lugar. Mi padre se medio asomó por la rendija de la casa de campaña y lo constató. Había una manada de aquellos animales que habían bajado a buscar comida. El olor de la comida que estaba dentro de la casa de campaña fue percibida por estos animales que empezaron a rasgar la tela buscando entrar. Mi padre tomó un cuchillo en caso que fuera necesario defenderse de aquellos, aunque la verdad creo que eso no era suficiente para lidiar con tantos coyotes. La familia estaba muerta del miedo, solo esperando que alguno de ellos entrara y después el resto. Ya nos estábamos imaginando lo peor cuando de repente se escuchó el maullar de un gato, aunque uno más grande de lo normal, que resonó por todo el sitio. Aquel maullido, que después se convirtió en un rugido, comenzó a pelear contra aquellos coyotes que estaban allá afuera. Nos asomamos rápido solo para ver que afuera de la casa de campaña estaba una clase de gato, pero más grande que el de uno doméstico, casi del tamaño de un perro quizás, un poco más chico a lo mejor, pero que se estaba peleando contra todos los coyotes. Ver aquello era impredecible, pues era un 6 contra 1, algo que por matemáticas era difícil de vencer. Los coyotes se lanzaron contra aquel gato, quien muy habilidoso esquivó todos los ataques, a la vez que lanzaba arañazos, o más bien, zarpazos a la cara de los coyotes, mismos que al verse lastimados dejaron de atacar. Aquella pelea duró cerca de 5 minutos quizás, y ante todo pronóstico, el gato ganó haciendo que los coyotes salieran huyendo.
Mi padre y yo estuvimos viendo eso desde dentro de la casa de campaña de reojo, por un pequeño hueco que se había formado. Pensamos que habíamos visto todo, cuando de repente, aquel gato de gran tamaño, que era de color negro completamente, como si fuera una pantera, se echó al piso y ante nuestros ojos se fue convirtiendo en un hombre. Aquel gato negro se convirtió en ese mismo hombre que vi en la tarde con mi hermana cuando fuimos por leña. Ese gato, después de convertirse en persona, caminó hacia el bosque y se perdió hasta que ya no lo vimos más. ¿Para qué decir que en ese mismo momento toda la familia salió de 4 palos y jamás pensamos en regresar al bosque? Buenas noches, comunidad. Yo no soy mucho de contar historias, pero esta me pareció muy extraña y aunque no es de mi autoría, sino de mi abuelo Ricardo, creo que queda perfecto para contar en este lugar. Mi abuelo siempre hablaba de una vez que fue a acampar con unos amigos a un viejo campamento abandonado a las orillas de su pueblo allá en el estado de Michoacán, en México. Más o menos por lo que él dice, esto le pasó por los años 80, cuando en compañía de sus amigos hicieron un viaje hacia un lugar que quedaba justo al borde de un lago, aunque se comentaba que ese lugar era de esos lugares a los que no se debía ir solo. Mi abuelo y sus amigos llegaron una tarde cálida de verano, con el sol empezando a esconderse detrás de los árboles. Rápido montaron las casas de campaña, encendieron una fogata y empezaron a contar historias como cualquier grupo de chicos en aquel campamento. Todo estaba bien hasta que cayó la noche. Fue entonces cuando empezó lo extraño. El primero en notarlo fue Chucho, el más callado del grupo. Todos estaban sentados alrededor del fuego, cuando de repente él se levantó callado como siempre y miró hacia el lago. ¿Escucharon eso?, preguntó Chucho. Todos se quedaron en silencio por un momento, pero no oyeron nada. Pensaron que Chucho les estaba jugando una broma, así que se rieron y volvieron a sus historias. Pero él no dejó de mirar hacia el lago. Minutos después mi abuelo dice que escuchó su propia voz llamándolo desde el otro lado del lago. Ricardo, 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 ven para acá rápido. La voz era idéntica a la suya, pero claro, él estaba ahí sentado sin abrir la boca. Lo más raro es que todos los demás también lo escucharon. ¿Quién está allá?, preguntó mi abuelo, pensando que tal vez era el eco o algo raro así que se estaba produciendo. Pero entonces, otra voz, esta vez la de Felipe, otro de sus amigos, escuchó desde el agua. Ayúdenme, me estoy ahogando, gritó esa voz. Felipe estaba justo al lado de mi abuelo, con los ojos tan abiertos como platos, así que era imposible que él fuera quien estaba pidiendo ayuda. Pero la voz era idéntica a la de él, como si alguien lo estuviera imitando a la perfección. Los chicos se pusieron de pie asustados y miraron hacia el lago oscuro. Esas voces, que eran idénticas a las suyas, provenían del lago, o más bien, del agua del lago. Intrigados como todo adolescente, ellos se acercaron al borde del agua, pero vieron que el lago estaba tranquilo. Sin embargo, en ese mismo momento, una serie de burbujas rompió la superficie y justo en ese instante, escucharon un coro de voces. Eran sus propias voces, todas mezcladas pidiendo ayuda y gritando sus nombres. Mi abuelo contó que en ese momento sintió un escalofrío tan intenso que se le congeló la sangre, pues eso no era eco, era algo del lago, algo que había aprendido a imitar sus voces para atraerlos. Vámonos de aquí ya, dijo Chucho, y fue el primero en correr hacia la fogata, seguido por los demás, quienes ni siquiera se tomaron el tiempo de apagar el fuego o recoger sus cosas,
simplemente agarraron sus mochilas y corrieron hacia sus bicicletas para salir de ese lugar. Sin embargo, mientras subían, seguían escuchando las voces del lago, cada vez más desesperadas, gritando como si alguien estuviera ahogándose. Ricardo, Felipe, Chucho, llamaba a cada uno de ellos, pero ellos nunca miraron atrás. Cuando llegaron al pueblo, casi no podían hablar de lo asustados que estaban. Al día siguiente volvieron al campamento ya con luz de sol y en compañía de más amigos, pero al llegar encontraron que todo estaba como lo dejaron, menos la fogata. Las brasas ya estaban apagadas y el agua del lago estaba extrañamente quieta. Mi abuelo nunca supo qué era eso que los llamaba, pero cree que era el agua de ese lago que los quería ahogar. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.